Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Sándor Márai dijo que el hombre hace suyo un lugar no solo con el pico y la pala, sino también con lo que piensa al picar y palear. La literatura crea atmósferas, personajes, lugares. Muchas veces el sitio donde ocurren los hechos son también personajes que parecen tener vida propia. Usted debe conocer leyendas de lugares malditos o donde han ocurrido cosas extrañas. Hoy hablaremos aquí de esos lugares, algunos de ellos cuya construcción parece tener vida y en cuyos interiores han ocurrido situaciones extrañas, donde parece habitar un ser sin cuerpo, pero con espíritu. Hoy vamos a hablar de los lugares creados en la literatura, ahí donde ocurre la vida de las tramas y que suelen ser malditos, siniestros, terribles. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Le pregunto a usted, ¿en su vida hay lugares extraños, siniestros? ¿Algún sitio maldito que lleve en la memoria? Todos los tenemos. Una casa donde ocurrieron cosas raras, el recuerdo de un sitio horrible y desagradable. Los escritores han recordado en algunas historias esos lugares malditos. Yo releo a menudo un cuento de William Faulkner que se llama Una rosa para Emily. La extraordinaria historia de una mujer, una casa y una muerte. Creo que este relato se encuentra entre los relatos más perfectos que se hayan escrito. Se lo digo de verdad. Siempre recuerdo así el principio. Cuando murió la señora Emily Grissom, todo nuestro pueblo asistió a su entierro. Los hombres por una especie de afecto respetuoso hacia un monumento caído, las mujeres, sobre todo por curiosidad de ver su casa por dentro, que no se había visto y que nadie había visto en los últimos 10 años, excepto un viejo criado, rara combinación de jardinero y cocinero. Así empieza la historia de esa mujer y su dolor, su obsesión. No le diré el final. Recuerde usted sus lugares malditos mientras le acerco a algunos otros de la literatura. Shirley Jackson es una escritora que ha inspirado a Stephen King y a Guillermo del Toro. Se la podría catalogar como una autora de terror, pero si observamos su obra con lupa, nos daremos cuenta que, como los grandes maestros del terror, ocupó ese género para hablar de asuntos más íntimos. En su caso, la soledad, la necesidad de afecto, la inseguridad y la incomprensión de los demás. En su novela, La maldición de Hill House, 2 veces llevada al cine y próximamente a una serie de televisión, el Dr. Montague, un filósofo y antropólogo aficionado a lo paranormal, lleva a cabo un experimento en una casa llamada Hill House. Una casa que tiene una historia trágica y donde espera encontrar y registrar actividad paranormal. Para su experimento, selecciona a individuos con sensibilidad extrema que perciban situaciones que el resto de las personas generalmente no perciben. A la cita solo acuden 2 mujeres, Teodora, con dotes telépatas, y Eleanor, una mujer tímida e insegura, con dotes de telequinesis que aparentemente solo empleó cuando era niña. Se les une además Luke, futuro heredero de la casona. La idea del doctor es que todos tomen notas de lo que perciben. La casa fue construida de una manera peculiar. Sus puertas jamás permanecen abiertas por más que les pongan obstáculos. Un pasillo tiene una temperatura inusualmente fría y una siniestra inclinación que todo provoca que la casa parezca torcida. Aunque no se les aparece ningún espíritu, la casa entera parece tener vida, respirar de manera sutil pero efectiva. Así la autora convierte a la enorme casa en un protagonista más de la historia, quizás el central. Las mujeres experimentan cambios de humor drásticos, pero la que más padece es Eleanor, una treintañera que ha pasado los últimos 10 años de su vida cuidando a su madre, que acaba de fallecer, que acaba de morir, y ahora no sabe qué hacer con su vida. Por primera vez en Hill House, se siente que forma parte de algo, luego de años de sentirse ninguneada, reprimida y sin autoestima. En un momento dado,
cree comunicarse con la casa y decide que jamás se marchará de ahí. Su actitud, que resulta aterradora, representa el miedo a formar parte del mundo hostil, miedo a la soledad y sobre todo es la consecuencia de los maltratos, de la obsesión y de la culpa. Una historia de un lugar maldito. Historias de escritores y escritoras. En la colonia Roma, los habitantes del departamento número 10 del edificio número 122 de Avenida Monterrey están cansados, hartos de que cientos de turistas literarios toquen su timbre en cualquier momento del día y más usualmente a altas horas de la noche. Lo que no saben es que su departamento es un lugar de culto para los lectores de William Burroughs. El suceso que tuvo lugar allí la madrugada del 6 al 7 de septiembre de 1951 lo convirtió definitivamente en un lugar maldito de las letras. La bala perdida, William S. Burroughs, en México, 1949-1952, del periodista mexicano Jorge García Robles. Se detiene en esa noche en la que Billy Burroughs mató a su esposa, así como usted lo oye. Esa tarde Burroughs había escuchado el pitillo del afilador afuera de su departamento en la calle de Orizaba, en la colonia Roma. Afiló una navaja militar que había comprado en Ecuador y más tarde guardó su pistola automática Start .380 en una bolsa de cuero. Él y su esposa Joan Vollmer habían quedado de pasar la noche en casa de John Healy, precisamente en Avenida Monterrey 122. La reunión había pasado sin contratiempos. Bebían ginebra, oso negro y ron Glorias de Cuba. Hasta que Burroughs y Joan comenzaron a hablar de que algún día vivirían lejos de la civilización, cazando y haciéndose de su propia comida. Cuenta García Robles que fue el momento perfecto para que Burroughs pidiera a Joan que hicieran el acto de Guillermo Tell. Joan puso un vaso de ginebra, oso negro en su cabeza y William disparó. La muerte de Joan Vollmer en manos de Burroughs es en un acto circense fallido, mandó a Lecumberri al famoso beatnik. Esa hubiera sido su suerte si su abogado no hubiera sido Bernabé Jurado, quien, nos cuenta García Robles, sobornó a los expertos en balística y logró que el escritor estadounidense pudiera salir de prisión a escribir los libros que lo han convertido en un escritor de culto. Avenida Monterrey 122, departamento 10, no vaya allí, es un lugar maldito de las letras. Grandes principios inolvidables. William Golding publicó El Señor de las Moscas en el año de 1954 y a través de un grupo de niños desnudó la naturaleza humana dejándonos una paradoja sobre nuestra conducta, nuestro comportamiento, la condición del ser humano. Los hechos que tienen lugar en una isla desierta tratan sobre la conducta humana cuando somos sometidos a lugares y situaciones funestas. La isla en la que los niños perdidos forman su propio imperio es tal vez una alegoría de la sociedad, pero sin lugar a dudas es un lugar maldito de las letras. Aquí su inicio, escúchelo usted bien. El muchacho rubio descendió un último trecho de roca y comenzó a abrirse paso hacia la laguna. Se había quitado el suéter escolar y lo arrastraba en una mano, pero a pesar de ello, sentía la camisa gris pegada a su piel y los cabellos aplastados contra la frente. En torno suyo, la penetrante cicatriz que mostraba la selva estaba bañada de vapor. Avanzaba el muchacho con dificultad entre las trepadoras y los troncos partidos, cuando un pájaro, visión roja y amarilla, saltó en vuelo como un relámpago, con un automático chillido al que contestó un grito como si fuese un eco. Decía. ¡Espera un segundo! La maleza al borde del desgarrón del terreno tembló y cayeron abundantes gotas de lluvia con un suave golpeteo.
Aguarda un segundo, dijo la voz. Estoy atrapado. El muchacho rubio se detuvo y se estiró las medias con un ademán instintivo que por un momento pareció transformar la selva en un bosque cercano a Londres. De nuevo habló la voz. No puedo casi moverme con estas trepadoras. El dueño de aquella voz salió de la maleza andando de espaldas y las gafas arañaron su grasiento anorak. Tenía desnudas y llenas de rasguños las gordas rodillas. Después se dio vuelta. Era más bajo que el otro muchacho y muy gordo. Dio unos pasos, buscando lugar seguro para sus pies, y miró tras sus gruesas gafas. ¿Dónde está el hombre del megáfono? El muchacho rubio sacudió la cabeza. Estamos en una isla. Por lo menos eso me parece. Lo de allá afuera, en el mar, es un arrecife. Me parece que no hay personas mayores en ninguna parte. De la mesa de novedades, de la editorial Malpaso, de la cual hemos presentado aquí algunas de sus novedades, han llegado a esta mesa dos nuevos títulos. Rumbo al Mar Blanco, de Malcolm Lowry. En junio de 1944 ardió la cabaña donde Malcolm Lowry vivía con su segunda esposa. El manuscrito de Bajo el Volcán salió casi indemne del incendio, pero las llamas acabaron con una novela en la que Malcolm Lowry trabajaba desde 1931. Su título era In Ballast to the White Sea y estaba concebida como última parte de una trilogía análoga a la Divina Comedia en su estructura ascendente. Un viaje interminable desde el infierno volcánico al paraíso del Mar Blanco. Lo que tenemos aquí es lo que se salvó de las llamas en Malpaso. También en Malpaso, Cuentos Reunidos de Esther Seligson, autora de culto, estudiosa de la astrología, el tarot y la cábala, dueña de una de las prosas, dicen los editores, más depuradas de la literatura mexicana. Esther Seligson creó a lo largo de varias décadas no tanto un orbe literario propio como múltiples mundos misteriosos y fascinantes. Este volumen, hasta ahora, reúne por primera vez su narrativa breve. Cuentos Reunidos, Esther Seligson. Ha aparecido en la editorial Era, en Alacena, Bolsillo, por segunda vez, aunque por primera, este libro de Hugo Iriart sobre la naturaleza de los sueños. Escuchen ustedes a Hugo Iriart. Este libro contiene un cuerpo articulado de razonamientos acerca de los sueños y, por supuesto, creo que la doctrina expuesta en firme, reveladora y cierta. Pero no me interesa convencer a nadie de nada y menos tratar de imponer mis ideas con elocuencia subrepticia. Me interesa abrir un claro que nos permita describir y entender algunas experiencias de todos los días. La lectura del libro no presupone ningún conocimiento ni habilidad peculiar, solo haber soñado y sentir curiosidad y ganas de entender qué hacemos cuando soñamos. Sobre la naturaleza de los sueños, de Hugo Iriart. También la editorial Jus ha puesto a circular de nuevo un libro que yo leí, que digo con enorme gusto. Leí, me metí en él. Son las memorias de Juan José Arreola, pero puestas por su hijo Orso Arreola. Le digo una cosa, es un libro de memorias, es una biografía, es una autobiografía, es una historia de la ciudad, es una historia de Zapotlán y es una historia de una de las obras más extraordinarias que tenga la literatura mexicana, la obra de Juan José Arreola. Para describir el contenido de este libro no se halló nada mejor que la propia presentación que hizo el ya fallecido y célebre escritor Juan José Arreola a propósito del mismo. Decía Arreola de este libro que tengo aquí: este libro es el fruto de una larga y accidentada conversación con mi hijo Orso, a veces apasionada y dulce, otras triste y amarga, pero siempre regida por la verdad. Escribir lo que un padre le cuenta a un hijo es una de las formas más antiguas de hacer literatura, de transmitir la palabra. A lo largo de su vida, mi hijo me ha escuchado hablar, platicar, recitar y dar clases y conferencias, y también me ha visto escribir. Toda mi vida he recitado poesía en voz alta. El último juglar, Memorias de Juan José Arreola, de Orso Arreola. Un libro realmente espectacular. La mesa
de novedades. La Casa de los Siete Tejados de Nathaniel Hawthorne es una novela inspirada en una casa ubicada en Turner Street 54 en Salem, ciudad conocida por la quema de brujas en 1692. El autor pone en esta mansión a una familia atravesada por un crimen. El pecado cometido por un antepasado atormenta a todas las generaciones. Un espíritu de angustia habita la casa y se apodera de todos sus habitantes. La llegada de Phoebe Pynchon, una representante de la nueva generación del clan, cambiará las cosas paulatinamente gracias a su carácter. En esta novela, el miedo surge de un peligro que acecha dentro de la casa y que se traduce en la obsesión de los personajes por el pasado y por sus ascendientes, como si el espíritu de estos se mantuviera en la casa vigilando cada movimiento de los que ahí moran. Una de las narraciones más reconocidas de Edgar Allan Poe es La caída de la casa Usher. Es un relato largo que logra provocar en el lector esa sensación de encierro y abigarramiento debido a las múltiples referencias a libros y la inclusión de poemas completos. Roderick Usher es un artista enfermizo y excéntrico que vive recluido con su hermana Madeleine. Un amigo de la infancia llega a hacerles compañía y, en cierta forma, a velar por la salud de Roderick, quien padece una extraña enfermedad que lo tiene al borde de la muerte. Sin embargo, la que muere de manera prematura e inexplicable es Madeleine. A partir de esa muerte, la casa parece cobrar vida, solo para destruirlo todo y a todos, para al final destruirse a sí misma. La casona de la calle Garay. Escuche usted bien, la vieja casona de la calle Garay en Buenos Aires albergaba, y eso Borges no lo sabía, un falso Aleph. Carlos Argentino Danieri le muestra a Borges un sitio preciso al que mirar en el sótano, razón por la cual no pueden demoler la casa para ampliar una bodega. Este fue y será un lugar extraño y misterioso de las letras. El Aleph, uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos, donde están, sin confundirse, todos los lugares del mundo vistos desde todos los ángulos. Para aquel que llegue a verlo, es mejor que lo olvide. La casona de la calle Garay, hoy demolida, tuvo entre sus cuartos el enigma del universo concentrado. Buenos Aires guarda en un antiguo sótano un lugar inquietante, ahora vedado para nosotros. La mejor novela de Shirley Jackson, de quien ya hemos hablado, y la última que escribió se titula Siempre hemos vivido en el castillo y aborda el terror doméstico. La situación también ocurre en una casona. Se trata de un relato complejo y exquisito en el que las hermanas Constance, Merricat y el tío Julián viven en la mansión familiar asilados de los habitantes del pueblo quienes los odian. Luego de que el resto de la familia muriera envenenada. Poco a poco, y de manera casi imperceptible, los protagonistas pierden el juicio encerrados en una casa magnífica que parece ser el único refugio del que disponen. Todas las situaciones parecen girar sobre sí mismas. Las hermanas se encierran cada vez más hasta que un buen día los habitantes del pueblo cometen un crimen al incendiar la casa
que por fortuna no desaparece del todo y dentro de la cual las hermanas deciden permanecer para siempre encerradas. La casa se convierte en un lugar maldito y los vecinos, atemorizados por lo que hicieron, se mantienen alejados y llevan pequeños regalos a manera de ofrenda. En esta novela, el terror se manifiesta de manera muy sutil, casi imperceptible, diría yo, hasta que el lector se da cuenta de que está inmerso en un terror tan cotidiano que pareciera imperceptible. Otro lugar, el castillo de If. Frente a las costas de Marsella hay una pequeña isla donde se levanta el castillo de If. Hoy es un museo, pero los muros de esa fortaleza vieron desfilar a miles de prisioneros cuando fue una mohosa, una terrible cárcel. Construido en el siglo XVI para proteger la ciudad, se convertiría en una de las prisiones más emblemáticas de la literatura. Ya va a ver usted por qué. La larga y extraordinaria novela de Alexandre Dumas, El Conde de Montecristo, gira en torno a la traición y la venganza, mientras su personaje, Edmundo Dantes, pasa años en el calabozo al que fue confinado por una intriga en su contra. Este castillo, enclavado en el mar, fue, durante años, una prisión y guarda los lamentos de sus prisioneros. La huida de Dantes de esa prisión decimonónica da pie a una de las novelas más leídas, dejando marcada esa isla francesa como un lugar maldito de la literatura. La energía más poderosa de la literatura nacional fue durante mucho tiempo Carlos Fuentes. Este nombre responde también a la más completa y variada obra narrativa de las letras mexicanas en el siglo XX. Y ambas nos dan cuenta de una actitud ante la cultura y ante la vida que puede resumirse en la palabra generosidad. Fuentes irrumpió como un torbellino cosmopolita y moderno en la aún parroquial y polvosa vida mexicana de los 1950s. Le confirió a nuestras letras rasgos universalistas y contemporáneos. Su obra es una de las lecciones más amplias y recurribles a las que pueda atender un lector, no solo en México. Lo que ocurre en un rincón de la tierra pasa en todo el mundo, demostró así Carlos Fuentes. Por cierto, uno de los mejores libros de ensayos de Carlos Fuentes, publicado en 70, se llama Casa con dos puertas. Podría extenderse el título para decir que la obra de Fuentes tiene varias puertas y que el lector puede entrar en ella con asombro y adicción por cualquiera de estas puertas. Ensayar la lectura de Fuentes puede ser un juego enriquecedor y seguramente definitivo. Cada nueva obra de Fuentes modificó sus obras anteriores, que a su vez modifican la obra en turno o en marcha. Al hablar de esta obra, hablaríamos casi de una tradición en sí misma. El resultado de los combates literarios de Carlos Fuentes ha dado una de las obras literarias fundamentales de la literatura nacional. Se cumplen 60 años de la aparición de una novela fundacional, La región más transparente, de Carlos Fuentes. Usted seguramente lo sabe. Este libro funda una ciudad, inventa una ciudad, retrata una ciudad, avanza, camina sobre una ciudad. Funda también con un gran personaje, un personaje inolvidable, Isca Cienfuegos. Aquí nos tocó vivir en la región más transparente del aire. Hay un lenguaje en Carlos Fuentes que se convierte en un instrumento punzocortante. Es el lenguaje que Fuentes siempre pudo mover de un lado a otro. Así se encontrará usted. Si tiene, fíjese lo que le voy a decir, si tiene la felicidad de no haber leído La región más transparente, porque la leerá por primera vez. 60 años de este libro. La región más transparente pertenece al primer ciclo de Carlos Fuentes, es decir, a ese ciclo formado por la región, por la muerte de Artemio Cruz, por las buenas conciencias y sus primeros extraordinarios relatos, como por ejemplo Las dos Helenas. Recordar la región más transparente en este momento es un bienestar en la cultura.
Como todas las semanas, usted encontrará aquí en este espacio una ventana, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad de las frases célebres, de las grandes frases, aforismos, máximas. La creencia en algún tipo de maldad sobrenatural no es necesaria. Los hombres por sí solos ya son capaces de cualquier maldad. Joseph Conrad. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.